A lo largo de la historia han sucedido hechos importantes que han marcado y cambiado el rumbo de la humanidad para siempre. ¿Pero en verdad son como nos dijeron? Hola amigos y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Caso 501. Aquí hablamos sobre varios sucesos de la actualidad que rodean en torno al misterio, la incertidumbre y que te harán reflexionar. El día de hoy hablaremos sobre el magnicidio de Luis Donaldo Colosio y de lo misteriosa que fue su muerte. A lo largo de este episodio te contaremos cómo murió, también por qué se dice que fue asesinado y qué hay detrás. Todo esto y más a continuación. Para empezar, un magnicidio es el asesinato de una persona con un cargo político importante, que fue lo que le pasó a Luis Donaldo Colosio. Él fue un político importante, que fue lo que le pasó. Luis Donaldo Colosio fue un político y economista mexicano que perteneció al Partido Revolucionario Institucional. Nació el 10 de febrero de 1950 y murió el 23 de marzo de 1994. Hizo varios estudios, entre ellos obteniendo el título de licenciado de Economía, maestría en Desarrollo Rural y Economía Urbana. Posteriormente, sus estudios lo llevarían a entrar al partido político del PRI, donde se volvería el militante prominente. Años más tarde, en 1992, sería llamado por el entonces presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, para postularse a la presidencia de la nación, pero todo se empezaría a tomar oscuro después del 6 de marzo del 94. Ese día Luis Donaldo Colosio daría un discurso frente a todo el público y la prensa lo estaba observando. Para ese punto él ya era el favorito y tenía las elecciones casi ganadas. En el discurso mencionaría que impulsarían a México de distintas maneras, pero lo que llamaría más la atención es que mencionó que el gobierno del PRI no había sido lo suficientemente bueno, que no estuvo y tampoco escuchó al pueblo, y que tenía que asumir una autocrítica, lo que causó gran revuelo ya que él era candidato de ese mismo partido. El día 23 de marzo de este mismo año, Luis Donaldo llegó al aeropuerto de Tijuana, en Baja California, para dar varios discursos. En primer lugar, que visitaría que sería la plaza de Lomas Taurinas. Una vez terminado el mitin, mientras Colosio se dirigía a su vehículo con poca seguridad, una persona saltó las vallas de seguridad, sacó un arma y le disparó apuntando cerca de la oreja y un segundo al abdomen. Más adelante hablaremos de los disparos, pero a pesar de que fue trasladado lo más rápido posible al hospital y ser tratado, murió. También fue muy conocido el suceso porque en el momento del asesinato estaba sonando una música de fondo, que en este caso era la canción llamada La Culebra, y debido a esto tomó más relevancia el magnicidio. Bueno, Alfredo, ¿qué opinas al respecto? ¿Pudieron haber incrementado las medidas de seguridad para evitar el acontecimiento o ya era inevitable? Yo diría que si pudieron aumentar las medidas de seguridad, porque de esta manera no hubiera entrado la persona a dispararle, porque la seguridad fuera tan buena que no habría manera de que entre. Sí, ok, continúa, Alfredo. Después, para sustituir a Colosio, Ernesto Zedillo, quien era el jefe de campaña del PRI, y tras su asesinato se convirtió en el nuevo candidato, y como era de esperarse, ganó las elecciones y se convirtió en el presidente de México. Mario Burto Martínez sería capturado inmediatamente después de que asesinara al político y puesto a disposición de las autoridades, y sería identificado como el culpable por la muerte del político. Sin embargo, hasta ahora él no ha dado una razón concreta de su acción, ni la ha aceptado y ni ha aceptado su culpabilidad. Pero sí dijo una cosa, que era una conspiración de parte del PRI y el gobierno. Mario Aburto, como se mencionó anteriormente, algo que fue hecho por el PRI y el gobierno y no está para nada alejado de algo posteriormente cierto, ya que para empezar, Carlos Salinas de Gortari, en el caso que es cuando el presidente elige a su candidato favorito, había elegido a Colosio como su favorito, quien brindaba todo su apoyo, y no obstante, con el discurso del 6 de marzo, cuando se dio la controversia, Salinas de Gortari manifestó que estaba de acuerdo
con el candidato y su favorito seguía siendo él. Pero dentro de la oficina de la presidencia, a quien no se supo que le gustó para nada lo que dijo ese día Colosio, fue a José María Córdoba Montoya, quien era un funcionario muy cercano al presidente. Y le desagradó bastante lo que había dicho el PRI, ya que no estaba cumpliendo con lo que acordaban durante el sexenio, y por esa misma razón Colosio se volvió muy crítico con el PRI. Y sucedieron dos cosas. La primera es que se volvió el favorito de las personas, ya que estaba proponiendo un verdadero cambio. Y la segunda, que Montoya estaba presionando mucho a él para que renunciara a su candidatura, pero obviamente Colosio se negó. Y tiempo después, curiosamente, él fue asesinado. Después del asesinato, Montoya asumió un cargo en el Banco Interamericano de Desarrollo de Washington, D.C., como una estrategia de lavarse las manos y así no ser investigado durante el gobierno de Ernesto Zedillo por supuestas ligas con el narcotráfico, revelando a través de llamadas telefónicas con una mujer llamada Marcela Bonnedet, una expolítica con quien tendría un romance y nexos con el cartel del Golfo y con su mismísimo líder de ese entonces, Juan García Abrego. Quiere decir que podemos concluir que José María Córdoba Montoya, posiblemente al tener influencia con el cartel, los contrataría para matar a Colosio y así no manchar la imagen del PRI. El viernes 6 de octubre de 2023, el tribunal colegiado le concedió un amparo a Mario Aburto y se había reabierto el caso debido a varias inconsistencias que se habían presentado en el caso. Y establece que Aburto Martínez debería ser juzgado por el delito de homicidio por el Código Penal del Estado de Baja California y no por el federal, por el que fue emitida su actual condena. Y si el nuevo proceso se apega a la ley estatal, entonces es donde ocurrió el asesinato, Aburto podría salir de la cárcel en marzo de 2024. Aparte de que también intervino la CNDH, porque según Aburto fue maltratado y torturado por varios funcionarios de la prisión. Pero todavía hay otra cosa más que mencionar, pues resulta que en el interrogatorio de Mario Aburto era muy diferente de cómo lo escribieron, de ser moreno, con el pelo chino y flaco. En el interrogatorio se vio con un corte militar, tez menos morena y más obeso. Y como por último punto, anteriormente habíamos mencionado que recibió dos disparos, uno a la altura de la oreja y otro en el abdomen. La cuestión aquí es que según un análisis del disparo de la cabeza, sí lo pudo haber causado Aburto porque se encontraba del lado de donde recibió el disparo, pero el otro, el que recibió en el abdomen, se ve como si lo hubiese recibido del lado izquierdo, lado opuesto al que se encontraba Mario, y muchas personas dicen que pudo haber habido un segundo tirador, que probablemente fue un chofer de la comitiva que se encontraba de ese lado, que supuestamente sacó otra arma, más cuando fue llevado al interrogatorio, se le declaró inocente, dejando como único culpable a Mario. Pero, ¿será cierto? Bueno amigos, pues ¿qué creen? Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que hayas disfrutado de este episodio. No olvides apoyarnos y seguirnos sintonizando para más episodios como este. Deja volar tu curiosidad y mantén la mente abierta. Por esto es Caso 501, un podcast de teorías conspirativas.